Bueno, bienvenido Fernando Fantova a este espacio Conversa, donde la evolución de los servicios sociales cobra protagonismo con los protagonistas de su consolidación en los últimos años, en las últimas décadas de hecho. Fernando, eres de Bilbao, doctor en sociología, educador social y licenciado en psicología. Trabajas desde 1979 con personas con discapacidad en servicio social e intervención comunitaria. Has sido consultor independiente en Europa y América Latina en materias de servicios sociales. Y tu función pública la has realizado como viceconsejero de Asuntos Sociales del País Vasco y director de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria. Bienvenido. Tu trayectoria profesional ha estado vinculada con los servicios sociales. Entonces quería saber pues, qué engancha de los servicios sociales. Yo diría que engancha las relaciones interpersonales. Los servicios sociales son relaciones, relación de ayuda, podríamos decir, pero básicamente antes de ayuda, relación. Y yo diría que el hecho comunitario también, ¿no? Es decir, el ser humano pertenece a una comunidad, pertenece a una sociedad y tiene, diríamos, ansia de relación, ¿no? Entonces yo personalmente, pues es verdad que quizás en mi infancia tuve la experiencia de lo que es la educación en el tiempo libre, los Boy Scouts, etcétera, ¿no? Y quizás ese ambiente, digamos, comunitario, grupal, educativo, social, pues me enganchó y bueno, pues me metí por ahí. Podría haber sido otra cosa, podría haber sido ingeniero, científico, biólogo, no sé. Yo enseguida me enganchó esa parte de los grupos humanos, de las relaciones, de las organizaciones. Y yo diría que es lo que me ha motivado siempre, es decir, pasármelo bien relacionándome e intentando que esas relaciones sean inclusivas y agrupen a la gente. Has sido también consultor, ¿no? En los años 90 en Europa, en América Latina. ¿Qué aprendizaje te trajiste en la maleta que considerabas necesario aplicar en España? La razón de ir a América Latina, en mi caso, pues partía de una inquietud por conocer un mundo diferente, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de los años 90, y mucha gente no se imaginará cómo es un mundo sin Internet, por ejemplo. Un mundo donde yo escribía una carta y tardaba 15 días en llegar a casa de mi madre y ella tardaba otros 15 días en responderme. Entonces, en ese momento, diríamos, años 90, 91, 92, pues la idea de vivir en un entorno diferente y trabajar como cooperante. En ese sentido, es verdad que esa cultura distinta del Ecuador, un país pues, con mucha pobreza, también con una situación de movilización de la gente. Por ejemplo, yo vivía en un barrio de Invasión del sur de Quito, un barrio curiosamente muy comunitario. Yo recuerdo que el primer sábado que viví en ese barrio, pues estaba casi todo el barrio asfaltando la calle, ¿no? Entonces no había centro de salud, no había escuela, no había ningún servicio formal, pero había una comunidad que se autoorganizaba, ¿no? Entonces esa parte comunitaria, vamos a decir, sí me la traje, ¿no? Y luego también es verdad que en América Latina, particularmente en Ecuador, países donde a veces han recibido a científicos y científicas sociales que huían de dictaduras de otros países, ¿no? Pues se han realmente hecho, por ejemplo, todo el tema de dinámica de grupos, de metodología de grupos ha venido mucho de América Latina o otro tipo de técnicas y de tecnologías de la intervención social. Muchas veces, sobre todo en la época del franquismo, los recibíamos desde América Latina y ahí sí también pude conocer a algunas personas muy relevantes en la parte metodológica de la intervención social. Sí, entonces esa parte de los servicios sociales que tú siempre has considerado desde un punto de vista de mejora continua, ¿no? ¿Qué cambios tú has podido ver desde pues, quizás esos años 90 o desde el principio de tu carrera profesional? ¿Qué cambios has podido ver en los servicios sociales, ¿no? Quizás en España y quizás puedes también de los bagajes que has traído? Los servicios sociales son un ámbito de actividad que puede ser bastante diferente según qué lugares, ¿no? Se estructura de forma diferente, ¿no? Sí. Quiero decir que las partes más tradicionales o más conocidas o más consolidadas de los sistemas de bienestar, como puede ser salud o pensiones, quizás se parezcan más, ¿no? Pero los servicios sociales pueden ser diferentes. En España, concretamente, pues la Constitución se aprueba en el año 78 y si te das cuenta, ni siquiera se mencionan los servicios sociales, se habla de la asistencia social.
y se declara como una competencia de las comunidades autónomas. Sin embargo, cuando se aprueba la primera ley, ya es en servicios sociales. La ley se llama Ley de Servicios Sociales, esa es la del País Vasco, en el año 82. ¿no? En ese sentido, diríamos, ¿qué ha pasado, qué ha cambiado en estos 40 años? ¿no? Pues yo diría que ha cambiado la sociedad, ¿no? Es decir, de alguna manera, una sociedad mucho más industrial, patriarcal, regulada por una seguridad social contributiva, propiedad de la vivienda. Es decir, yo suelo mencionar como una forma de explicarlo cómo se encontraba la sociedad de mi padre cuando en los años 60 empezó su vida adulta, o cómo se la encuentran mis hijas cuando ahora mismo lo hacen con 30 años. ¿no? Entonces, efectivamente, mis hijas han disfrutado de un derecho universal a la salud, a la educación gratuita y de una serie de elementos de calidad de vida, pero es verdad que ellas tienen ahora un panorama más incierto en el sentido del empleo o de la vivienda que el que pudo tener mi padre y mi madre, que con un esfuerzo pero consiguieron ir situándose en una estabilidad. ¿no? En ese sentido, los servicios sociales en aquel momento se veían como unos servicios para algunos colectivos especiales, ¿no? Para gente que quedaba fuera de ese marco social, diríamos, estable. ¿no? Hoy en día los vemos más como otro servicio universal más, que se acopla al tema de los cuidados, al tema de las relaciones, porque realmente la parte que podríamos decir de garantía de ingresos, de ayudas económicas, vemos que tiene que ir por otro lado, ¿no? Como de hecho, por ejemplo, el ingreso mínimo vital ya se ha colocado en la seguridad social, no en los servicios sociales. Yo diría, unos servicios sociales que eran de unos servicios sociales para excluidos sociales a unos servicios sociales universales que vamos entendiendo todas las personas que en un momento u otro los necesitaremos para nuestros cuidados y para nuestra vida familiar o comunitaria. ¿Y cómo has visto quizás ese cambio, esa evolución en el País Vasco? ¿Y cómo puedes quizás haber visto también en comparación a otras comunidades o a España en general? ¿no? ¿Cómo se sitúa el País Vasco ahí? Hombre, en el País Vasco hay como dos partes, ¿no? Una parte es que tenemos un sistema de financiación que nos beneficia, ¿no? Es decir, el sistema de financiación por el que se optó cuando se creó el Estatuto de Autonomía es un sistema de concierto y de cupo. Es decir, nosotros recaudamos los dineros y damos una parte a la Administración Central del Estado, cosa que en otras partes no funciona así. ¿no? Esto, evidentemente, nos ha beneficiado en el sentido que tenemos más financiación. ¿no? Aparte de eso, es verdad que en el País Vasco creo que siempre ha habido un mayor consenso político en la materia de políticas sociales, tanto renta de garantía de ingresos, servicios sociales, salud, educación. ¿no? Entonces no hemos tenido épocas como tan duras de recortes o de deterioro de los servicios como ha podido haber en otras comunidades autónomas, donde la alternancia en el poder ha hecho que haya habido momentos pues, muy duros en determinadas comunidades autónomas donde se ha perdido mucho tejido organizacional y muchos servicios sociales. Entonces, ¿qué administración piensas que podemos necesitar para implementar pues, las políticas que pueden atender a nuevos retos? ¿no? Porque estamos frente a situaciones nuevas. Yo diría que, fíjate, de alguna forma, curiosamente, fíjate que cuando se organiza el estado de bienestar en España, para la sanidad y para la educación se opta por una mayor centralización en cada comunidad autónoma. Mientras que en servicios sociales y en otra serie de políticas se habla más de lo municipal. ¿no? Pues, ahí tendríamos que ponernos un poco de acuerdo. ¿no? Yo considero que está siendo un problema en servicios sociales el hecho de que haya la división entre ayuntamientos y diputaciones o gobiernos autonómicos. ¿no? Es decir, ahí se rompen los itinerarios de la gente. ¿no? Entonces, habría que hacer una mayor integración vertical, bien en los ayuntamientos más grandes o bien en las diputaciones o comunidades autónomas donde los intentos sean pequeños, ¿no? Pero hay ayuntamientos excesivamente pequeños para tener una mínima plantilla de servicios sociales. ¿no? Y luego también diría, sin embargo, que en la parte de garantía de ingresos para la subsistencia, claro, en este momento tenemos mucha fragmentación. O sea, tú estás en un empleo, por ejemplo, y te vas al desempleo, pues tienes la prestación de desempleo. Si te acaba la prestación de desempleo, pues tienes el subsidio de desempleo. Luego tendrás una renta mínima o el ingreso mínimo vital, incluso unas ayudas de emergencia social. Yo diría que en la sociedad actual, con el avance tecnológico, la digitalización, tendríamos que tener un sistema mucho más automático y mucho más universal de garantía de ingresos. Es decir, que en un momento dado que la gente pierde ingreso tenga una prestación casi automática, de manera que cubra ese momento, y de alguna forma eso casi lo puede hacer la Hacienda. Es decir, que hay un gran hermano económico digital, vamos a decir, que te cobra impuestos cuando tienes un ingreso y que te paga prestaciones cuando no tienes el ingreso. ¿no? Eso
que hoy en día, con estos avances técnicos y tecnológicos, estemos todavía con situaciones como colas del hambre o con situaciones de prestaciones muy burocratizadas, no tiene sentido desde mi punto de vista. Entonces yo diría, una política de garantía de ingresos mucho más digitalizada y automatizada y unos servicios sociales más integrados entre, dijéramos, la parte autonómica y la parte municipal y, como decíamos, más preventivos, más comunitarios, ¿no? Realmente hoy en día no puedes pensar que la necesidad de cuidados le pasa a un tipo de gente especial. Todos vamos a tener en nuestra vida diferentes momentos que vamos a necesitar cuidados cotidianos. Entonces eso hay que organizarlo de otra forma, ¿no? O sea, que tanto la digitalización como la extrema complejidad de todos esos tipos de trámites no facilita, ¿no? esa noción de comunidad tampoco, ¿no? Y no sé si queremos apoyar a los ciudadanos y en el caso de los servicios sociales muchas veces especialmente a colectivos en riesgo, en exclusión. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos en comunidad? Eso sería también una pregunta, ¿no? ¿Cómo cuidarnos juntos, ¿no? en esa vía de la creación de una comunidad propia, ¿no? Sí, o sea, yo diría que me parece interesante como entender que si realmente consiguiéramos que la necesidad económica de dinero se canalizara, como digo, a través de seguridad social, Hacienda, es decir, de un sistema de garantía de ingresos bastante automático, evidentemente tendríamos muchos menos problemas. Ahora mismo hay mucha gente que no recibe un ingreso económico porque se complica mucho la gestión, como decías, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente que sabe de eso lo sabe hacer. Es decir, hay cosas que hacemos fáciles. Exacto. Y que son muy intuitivas y que funcionan. Pues yo lo que digo es, dedíquense los que saben a que esto de que la gente tenga dinero para comer sea fácil. Hay mucha gente en este mundo rompiéndose en la cabeza para que un videojuego funcione mejor. Me parece súper respetable, pero bueno, que dediquen también un tiempo de romperse la cabeza, pues para que algo tan sencillo como que, por ejemplo, mire tú en el confinamiento, tantas personas por razones diferentes vieron que su ingreso desaparecía. Yo tenía un bar y no pude abrir el bar. Yo tenía un empleo, perdí mi empleo. Yo convivía con una persona que me invitaba y no pude dejar de convivir, tuve que dejar de convivir con esa persona. Bueno, ¿qué diría? Eso es tan sencillo como que algún sistema digital automático detecte que tú has perdido ese ingreso y de entrada te lo compense para que tú puedas seguir comprando y funcionando económicamente. Y luego ya veremos, lo mismo que tú cuando haces la declaración de la renta, te sale a devolver o te sale a pagar, a que te paguen, pues aquí se vería algo parecido, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ese tema del dinero va aparte. Aparte, se ha demostrado una cosa clarísimamente en esta pandemia. En la crisis de hace 10 años nos dijeron, no hay dinero. Porque el dinero debe ser una cosa que existe en un sitio, no sé, como en una cueva o algo así. Y dijeron, no hay dinero. Entonces hubo que cortar el salario de los funcionarios y funcionarias, hubo que congelar las pensiones, hubo que dejar de hacer cooperación al desarrollo porque no había dinero. Esta vez nos han dicho que sí hay dinero. Es más, nos han puesto una manguera de dinero tremenda. Y pregunto, ¿por qué? Y mi explicación es la siguiente. Mi explicación es que esta vez les entró miedo. Esta vez dijeron, si volvemos a decir que no hay dinero, como esto le va a afectar a mucha más gente que la otra vez, nos van a quemar el mundo, nos van a quemar todos los contenedores del mundo y todas las casas del mundo. Y entonces aquí va a haber un follón y se va a romper la sociedad. Entonces dijeron, vamos a darle al grifo. Bueno, pues si ellos le pueden dar al grifo para que no se hunda el sistema, que le den también al grifo para que no se hunda la vida de la gente. Y eso, que no nos lo encomienden a los servicios sociales, eso que lo resuelvan de una manera, dijéramos, automática, digital y universal. Ahora bien, tú me preguntas, ¿y cómo nos cuidamos en comunidad? Eso es más complicado. Pero es más complicado porque, efectivamente, cuando mi madre se dedicaba a cuidarme todo el día, no solo se dedicaba a mi madre y no tenía un empleo en la economía, sino que mi madre podía tocarle a la vecina y dejar a sus 3 hijos toda la tarde con la vecina y también estaba admitido, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿qué es la comunidad y qué es la familia en un contexto donde queremos superar esa división sexual del trabajo, queremos que haya equidad de género, queremos que haya posibilidades de inserción laboral de hombres y de mujeres y queremos también, de alguna forma, no perder esa afectividad y ese cariño y esa personalización del cuidado, ¿no? Pues hay que experimentar. Es decir, del mismo modo que la gente que mandó un hombre a la luna no sabía cómo hacerlo, pues no sabemos cómo hacerlo. O sea, no sabemos cómo reinventar una comunidad de cuidados. Pero hay que invertir en investigarlo. Es decir, hay que investigar si serían redes sociales, si sería una pulsera, si sería que una vecina me pueda ayudar y yo le pueda... O sea, si sería una especie como de nueva forma de organizar las viviendas. Es decir, hay que pensar de otra forma la vida en comunidad
Evidentemente, el modelo que se nos vendió de que tú, individuo, con tu tarjeta de crédito y tu ejercicio de derechos puedes hacer tu vida, es un modelo que luego no se da cuenta de que necesitamos muchas veces cuidados y también una parte emocional afectiva. Entonces, ahora no nos pueden decir, invéntalo rápido, no, necesitamos tiempo para pensar, inventar, experimentar formas de cuidado comunitario que sean aceptadas por la gente, es decir, que sean aceptadas en el sentido de que igual a mí no me gusta que se metan en mi vida. Igual a mí no me gusta que tú me toques la puerta y me digas, Fernando, que te has quedado viudo, te quiero ayudar, pero déjame en paz, o sea, que yo quiero hacer mi duelo. O sea, hay que aprender todo eso, hay que aprenderlo y que construir una nueva sociedad, es un nuevo contrato social. Pero de alguna forma nos tienen que dar, digamos, la capacidad a los servicios sociales de experimentarlo, lo mismo que se da a otros sistemas, es decir, lo mismo que hay una inversión en el coche eléctrico, hay que investigar y equivocarse, hacer prototipos que no funcionen, que nos dejen hacer prototipos que no funcionen en la vida comunitaria y en los cuidados, para al final encontrar una forma de vida sostenible. ¿Tú consideras que estamos en una situación de crisis en cuanto a intervención social, por ejemplo? Claro, porque de alguna forma los que nos hemos formado en la intervención social clásica nos han formateado para detectar colectivos vulnerables, casi como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Tú fíjate que la gente que trabaja en este ámbito, yo me especialicé en infancia, yo me especialicé en discapacidad, yo me especialicé en gente mayor. Y eso está superado. Es decir, ahora mismo hay unas fuentes de vulnerabilidad mucho más diversas, complejas y universales. Entonces tenemos que cambiar el chip. En ese sentido, es decir, cambiar el chip en el sentido de decir, no, usted no sabe de gente especial. Usted sabe de gente como corriente que a todas y a todos nos puede pasar en un momento de nuestra vida que necesitamos algún tipo de apoyo en la parte de relación, de autonomía, de comunidad o de familia, ¿no? Y eso tenemos que cambiar el chip, porque de alguna forma, si me permites un poco la expresión un poco gráfica, es como si estuviéramos esperando que la gente esté mal para tratarla, ¿no? Es decir, a que el caso se ponga, dijéramos, rojo vivo, entonces ahí sí yo sé actuar, ¿no? No, perdón, usted tiene que saber actuar cuando todavía la cosa está en una fase mucho más preventiva, más comunitaria y más universal, ¿no? Estamos esperando a veces a que la cosa se agrave, ¿no? Y no actuamos como con esa visión más preventiva, que a veces no lo sabemos hacer y tenemos por eso que aprender, ¿no? ¿Tú crees que aquí, bueno, qué papel puede jugar la ética, por ejemplo, en este tipo de reflexión, ¿no? en los servicios sociales y qué papel juega, ¿no? en la implementación a lo mejor de innovaciones o de la práctica actual, ¿no? De la práctica... Hombre, la ética, fíjate, la ética, curiosamente, en nuestro ámbito, entra porque hay situaciones de institucionalización de las personas que son muy peligrosas para las personas desde el punto de vista de su dignidad, ¿no? Y claro, a veces hemos sido colaboracionistas, los servicios sociales, con una sociedad que no quería ver a determinados perfiles de personas, entonces los hemos escondido en unas instituciones. Eso es súper peligroso, es decir, que éticamente se presta mucho a abusos, a maltratos, a indignidad, ¿no? Entonces yo diría, la ética ha entrado por ahí, perfecto, muy interesante, pero la ética tiene que impregnarlo todo, ¿no? En el fondo, la ética es, más o menos, viene a decirnos qué es valioso para ti, qué es bueno para ti, qué merece la pena. Y en ese sentido, yo diría que la intervención social, la ética le tiene que llevar a ser mucho más rigurosa, científica y mucho más, dijéramos, innovadora. Curiosamente, fíjate que a veces en el mundo de la medicina, la ética sirve para decirle a la técnica eso que puedes hacer, no lo debes hacer. En el caso nuestro a veces tienes que ser más técnico, tienes que ser más científico, tienes que ser más riguroso, porque lo que estás haciendo está muy anticuado, está muy obsoleto, ¿no? De alguna manera, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las residencias de mayores en la pandemia, sabemos que ha habido situaciones muy duras, y que realmente no será imputable a la persona que llevaba la residencia, porque esa persona hizo todo lo que estaba en su mano. Pero vimos que el dispositivo, que el mecanismo, era un dispositivo muy poco resiliente en una situación de esa envergadura, ¿no? Y en ese sentido, diríamos, había una vulnerabilidad ética muy potente. Y en este contexto, ¿no? de diversidad, de complejidad de las situaciones, ¿qué opinas de las aportaciones que se realizan entre empresas convencionales, entre organismos, organizaciones voluntarias, instituciones públicas? ¿Cómo tiene ahí que situarse pues, todo ese intercambio, ¿no? que tiene que generar para atender a este tipo de situación? Sí, yo diría que, si te fijas,
el reparto entre esas tres esferas, ¿no? La pública, la mercantil y la solidaria, es diferente en los diferentes ámbitos, ¿no? De que tú vas, por ejemplo, al ámbito de la movilidad, o al ámbito de la energía, o al ámbito de la salud. Se llega a arreglos diferentes. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, ¿no? Tenemos Servicio Vasco de Salud. Sí. El Servicio Vasco de Salud está muy basado en la gestión pública directa, es decir, con personal público. Así como en otras comunidades autónomas hay más conciertos o hay más compra, dijéramos, de servicios a empresas con o sin ánimo de lucro, aquí tenemos más una estructura pública directa, ¿no? Yo personalmente diría, no lo toques, es decir, si eso funciona más o menos bien, no lo toques, ¿no? En cambio, en servicios sociales tenemos mucho más esta concertación con el tercer sector, ¿no? Entonces yo diría que en cada uno de los ámbitos puede haber diferentes arreglos y soluciones, ¿no? Yo creo que, en principio, creo que hay una serie de bienes que deben ser garantizados como derechos, como bienes públicos a toda la población. Los poderes públicos tendrían que estar en condiciones de garantizar a cada persona ese bien. Y luego es verdad que podría haber diferentes fórmulas, ¿no? En ese sentido, pues en servicios sociales es verdad que lo que llamamos ahora tercer sector tiene una tradición, porque incluso muchas veces estaba antes que las entidades públicas, ¿no? Claro, entonces no me parecería correcto que se dé el mismo trato a una entidad que surge de la raíz comunitaria y que se ha autoorganizado a la gente y que respondió a una necesidad antes de que el propio Estado se metiera ahí, con una empresa que legítimamente encuentra un nicho de negocio y se abre a una actividad. Es decir, tendría que haber como diferentes esferas o ámbitos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, considero que posiblemente en este país, en el País Vasco, la atención a las personas mayores en este momento sería impensable si no hubiera empresa mercantil. Es decir, aunque hubiera una política pública de hacerlo todo público o de hacerlo todo público y el tercer sector, necesitaría como mínimo un tiempo, ¿no? Y no serían. Entonces, yo, por ejemplo, ahí, en ese subsector, pues intentaría trabajar con la empresa mercantil para ver cómo se puede hacer mejor las cosas, ¿no? Y sin embargo, pues en otra serie de espacios o de trabajos, pues intentaría más promover un cooperativismo de iniciativa social o la autoorganización de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que cada una de esas esferas aporta un valor distinto, ¿no? Normalmente el Estado aporta seguridad, universalidad, equidad, el tercer sector aporta participación, comunidad, y la empresa mercantil pues aporta muchas veces una capacidad como de gestión o de innovación que no tienen otras, ¿no? Yo tengo amigos que han hecho emprendimientos empresariales que me merecen todo el respeto, ¿no? Entonces, para mí lo central es que el poder público ejerza su responsabilidad en estas materias y que luego vea exactamente cuál es la mejor manera de que ese bien sea gestionado y sea provisto. Como tú también has trabajado, ¿no? A partir de los años 70 a trabajar con las personas con discapacidad. ¿Cómo recuerdas esa época justamente, ¿no? Has hablado de la posible, ¿no? Separación a lo mejor del tipo de administración, de lo público, lo privado, etc. ¿Cómo sitúas esa época? Es un caso muy típico de tercer sector, ¿no? Porque en los años 60 las familias que tenían un hijo con una discapacidad intelectual se encontraban con que esa criatura no tenía ni nada, que no podía hacer nada, no podía ir a la escuela, no tenía actividades de ocio, prácticamente estaba condenada a esa persona a estar en su casa y marginada, ¿no? Y rechazada. Entonces se unen estas familias y empiezan a hacer visible el asunto, a reclamar, a decir, esto no puede ser, ¿no? Y sobre todo les une una cuestión, dijéramos que lo expresaban con una frase muy gráfica, ¿no? ¿Qué será de mi hijo cuando yo falte? ¿No? Es decir, yo me podré hacer cargo de este hijo, yo lo daré todo por él, pero bien, por mucho que yo haga, si yo me muero antes que es lo natural, ¿quién se va a hacer cargo? ¿No? Estas asociaciones nacen así, nacen de esas familias que se unen de forma voluntaria y gratuita, ¿no? Es decir, estas gentes hacían partidos de pelota a mano, hacían cuestaciones con las huchas. Bueno, eso es muy potente desde el punto de vista de lo que sería lo comunitario, ¿no? Es decir, y un compromiso de las propias familias con su causa. Lo mismo te puedo contar del caso de las drogadicciones o del caso de otros problemas sociales.
el que lo tiene más cerca arranca y se pone las pilas y se mueve, ¿no? ¿Qué sucede? Que luego estas asociaciones a veces han pasado un poco al otro extremo, ¿no? Han recibido fondos públicos y las familias se han desentendido un poco, se les ha dicho, no, usted ya no tiene que trabajar tanto, déjenos a los profesionales, ¿no? Se han perdido un poco esa condición, un poco, dijéramos, del voluntariado o de la participación que no se debiera haber perdido nunca. O sea, yo considero que el tercer sector o las organizaciones solidarias o las cooperativas de iniciativa social aportan un compromiso de las personas con su actuación, ¿no? Es decir, que evidentemente a mí si me contrata una empresa convencional, yo voy a tener un compromiso con mi actividad, porque viene de mi profesión o de mi ética general, ¿no? Pero de alguna manera consideramos que en el caso de la organización, por ejemplo, estas familias, si crearon una entidad, obviamente hay un plus de vinculación. Es decir, esas familias no se van a reunir para otra cosa que no sea luchar por esos derechos. O sea, el problema es cómo han ido evolucionando y cómo han podido, dijéramos, adaptarse a nuevos tiempos. A veces ha sido un poco deficiente porque de alguna forma las propias administraciones han aprovechado un poco las estructuras, han quitado la parte de participación y han mantenido un poco la gestión, pero sin aportar ese valor añadido ni de la participación ni de la competencia o de la creatividad que puede darse en un sistema más mercantil. Entonces se ha quedado una cosa un poco empantanada, ¿no? Y entonces, ¿cómo debe adaptarse a lo mejor el propio modelo comunitario para hacer una mejor, una adecuada gestión de la biodiversidad? Pues mira, yo creo que, a ver si me explico. Fíjate, el estado de bienestar, cuando dábamos por hecho que las familias patriarcales y las comunidades homogéneas y tal y cual, y el mercado del empleo iba a funcionar, el estado de bienestar, diríamos, tenía menos responsabilidad sobre los funcionamientos sociales, porque era un estado de bienestar para unas cuestiones muy concretas, ¿no? No es lo mismo que tú digas, vale, la jubilación se pone a los 65 años. Cuando se creó la jubilación a los 65 años, llegaba a esa edad muy poca gente. La esperanza de vida era de 40 años. Entonces, claro, pusieron la jubilación a los 65 y dijeron, bueno, al que llegue, pues le damos aquí la jubilación lo que haga falta. Claro, hoy sale en el periódico que en el País Vasco hay 42.000 personas que ahora van a cobrar más de 3.000 euros de pensión. Wow. Entonces, claro, de alguna forma, a mí me parece genial, ¿eh? O sea, yo estoy a punto de llegar y no me lo toques. Pero claro, te deseo lo mejor. En una sociedad donde las chavalas y chavales que empiezan a trabajar, pues tienen sueldos que son un tercio de eso y tienen encima que empezar su vida y empezar a comprar una vivienda o alquilarla, pues hombre, es una situación que no es muy equitativa, ¿no? En ese sentido, tenemos como que repensar las cosas, ¿no? Y yo te diría que, de alguna forma, lo que nos ha pasado es que todo el contrato social está un poco descoyuntado, ¿no? Que tú puedes tener, por ejemplo, pues eso, una persona que cobra esa muy buena pensión y que incluso tiene una atención sanitaria fabulosa, pero luego tiene un problema tremendo para gestionar sus cuidados, porque no hay un sistema de servicios sociales de cuidado. Entonces, dices, claro, pues esa persona tendría que darse cuenta de que, vale, tiene una pensión muy buena, pero luego igual tiene que gastar mogollón de dinero en una atención que tampoco es tan buena, porque no hay un sistema organizado para verlo, ¿no? Entonces, de alguna forma las necesidades han cambiado, los riesgos sociales han cambiado, las cuestiones que nos preocupan han cambiado, y a veces los que estamos en las políticas públicas y en los servicios seguimos un poco con la matraca de lo de siempre, ¿no? Y bueno, pues hay que hacerlo, y una parte importante va a ser eso, es decir, nuevos arreglos entre comunidad, responsabilidad de cada persona y de su entorno, entre tercer sector como una parte más organizada, la empresa mercantil, la empresa con ánimo de lucro y el propio Estado. El propio Estado tiene que reinventarse muchas cosas porque sabe tramitar, administrar cosas como regulares, burocráticas, repetitivas, pero necesitamos un Estado mucho más emprendedor, mucho más innovador, mucho más capaz de ayudar a la sociedad a organizarse, ¿no? Es decir, en el fondo lo complicado es que ahora todas las esferas se tienen que interpenetrar muchas a otras, ¿no? Es decir, el Estado tiene que ser capaz de dialogar más con la comunidad tiene que implicarse y no de pensar que se lo van a dar hecho, o no pensar que con un dinero se arregla todo, porque claro, el estado de bienestar nuestro ha sido muy de dar una prestación económica. Claro, está muy bien la prestación económica, por ejemplo, para comprar comida, porque tú vas a encontrar comida, pero otras cosas no las vas a encontrar tan fácil. ¿Cómo crees que entonces el Estado puede hacer que la gente se implique más en la comunidad, ¿no? De cara a los cuidados? O, bueno, ¿cómo el Estado puede hacer eso, justamente? Bueno, yo creo que
es decir, es un problema netamente político. O sea, yo creo que hemos llegado a una situación donde es evidente que ya hay proyectos políticos totalmente contrapuestos y eso es así. Es decir, que es verdad que puede haber quizás en algunas áreas de política pública un cierto consenso transversal, pero sospecho que estamos ya en un punto donde realmente ya hay modelos de sociedad y modelos de pensamiento político muy contrapuestos, ¿no? Y realmente, pues es verdad que hay gente que piensa que el Estado puede estar muy minimizado y que de alguna manera el mecanismo del mercado global con la tecnología digital será tan inteligente que conseguirá resolver los problemas, por ejemplo el problema ecológico o el problema de los cuidados o otros problemas, los resolverá el mercado de una forma, dijéramos, espontánea y natural porque se autorregulará, ¿no? Sería un modelo más liberal, ¿no? En este caso, quizás. Sí, o neoliberal o hiperliberal sí. o ultraliberal, ¿no? Sí, sí. Es decir, porque un liberalismo como se entendía, dijéramos, en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con una especie como digo, de ultraliberalismo digital, que de alguna forma viene a pensar eso, ¿no? Es decir, que es la creatividad de los individuos reorganizados digitalmente por las redes de Internet y entonces el Estado que se aparte, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que funcionará bien, ¿no? Bueno, me pega que no, es decir, quiero decir, por eso el Estado y unos estados de cierto tamaño me parecen unos reguladores muy potentes de la vida social. Por ejemplo, en este país hay 10 millones de personas que cobran una pensión pública. Esas personas, o sea, ese dinero no existe. O sea, no hay un sitio donde está ese dinero. Esa pensión pública es un contrato de relación entre la generación que está ahora cobrando la pensión y las generaciones que estamos en activo. Es decir, la gente ha cotizado durante toda su vida creyéndose que el Estado va a garantizar que cuando él se jubile, las cotizaciones que se cobren en ese momento serán para eso. Eso sería como un contrato entre ciudadanos para vivir en comunidad, justamente. Sí, pero a través de un Estado. Es decir, lo que quiero decir es que el Estado se come parte de lo que recauda para sí mismo, pero aporta un valor. Es decir, a mí, ¿qué me aporta el Estado en este momento? Por ejemplo, me aporta la garantía de que te pongas como te pongas tú, pues vas a tener que cotizar para que yo pueda cobrar mi pensión. Y el Estado me dice que lo va a conseguir contigo, no sé cómo, obligándote o seduciéndote, pero lo va a conseguir. El Estado aporta ese valor, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, el Estado tiene que aprender a hacer cosas nuevas. Las administraciones públicas tienen que aprender a hacer cosas nuevas. Saben contar tus días cotizados, recaudar impuestos y pagarte una pensión. Eso lo saben hacer. Pero hay cosas que todavía no saben hacer tan bien, ¿no? O sea, ¿saben ordenar el territorio? Pues lo han ordenado no tan bien, porque han ordenado el territorio muy al servicio de la vivienda individual de propiedad. Y entonces eso está generando un problema de insostenibilidad social. Entonces, al final, el Estado tiene que aprender a hacer cosas nuevas y, como digo, una cosa nueva que tiene que aprender a hacer es hacernos una propuesta de vida en comunidad, que es la vida microsocial. ¿Cómo va a funcionar? Si hay algún compromiso mío con la gente que tengo cerca, con la gente con la que convivo en un vecindario, en un mismo domicilio, y eso lo puede regular el Estado, hay tecnología para facilitarlo. Bueno, eso está por ver, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que el mecanismo, dijéramos, Estado con derechos muy impersonales, tipo pensión, etcétera, y mercado autorregulado, le falta ahí patas, le faltan elementos para organizar. Y de alguna forma lo que digo es que en eso realmente ya hay modos de vida y modelos de vida muy distintos, ¿no? Es decir, en este momento hay gente que lo que está apostándole es a una segregación territorial fuerte, lugares donde no pueda entrar otra gente, mucha seguridad con tecnología digital, represión, y luego posiblemente pues mucha droga o mucho elemento, dijéramos, de desmovilización de la gente. Bueno, incluso habrá gente seguramente que está construyendo refugios para meterse si pasan, las cosas se ponen chungas, ¿no? Bueno, pues es su derecho, ¿no? Es su derecho, no es su derecho, pero se lo toman el derecho, ¿no? Entonces yo, bueno, pues considero, quizás porque tengo esa malformación social, considero que
confiar en la persona que tienes cerca, intentar hacer con ella una vida en común y ayudarnos mutuamente, pues puede estar más indicado que ese individualismo posesivo que de alguna manera nos están metiendo desde algunos de lugares, ¿no? Entonces, ¿tú crees que bueno, esa falta quizás de cohesión social debe de alcanzarse a través de la comunidad, ¿no? En parte sí, lo que quiero decir es que, claro, tú date cuenta que en la sociedad que he mencionado antes, industrial, patriarcal, había un mecanismo que era, diríamos, el empleo, las grandes bolsas de empleo industrial generaban mucha cohesión social, mucha homogeneidad. Los 3.000 señores que iban a trabajar a la naval, que se parecían todos en edad, en origen y en profesión, pues se sentían, o los mineros, o gente, o sea, eso vertebraba. Y luego las mujeres en los domicilios, cuidando gratuitamente, subordinadas a los hombres, generaban otro tipo de sociabilidad. Y de alguna manera, en ese contexto, como te digo, el franquismo instaló el tema de la vivienda en propiedad, se empezó la seguridad social contributiva, ahí había un elemento religioso muy potente, es decir, de la Iglesia Católica marcando... bueno, había una serie de mecanismos que vertebraban y hacían funcionar, ¿no? Y bueno, nos los hemos cargado a propósito. Es decir, que por ejemplo, como hablábamos antes de la longevidad, una sociedad que consigue que la gente dure 40 años más en un siglo, es que como decíamos antes, es que la gente antes se moría antes de los 65, ahora te jubilas y tienes igual 30 años de vida para cobrar la pensión, ¿no? Y todos los otros elementos que hemos mencionado. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos que decir es, al Estado lo que hay que pedirle ahora es una estrategia de regulación. ¿Es posible que la comunidad sea un elemento? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque el empleo va a dar de sí lo que va a dar de sí. O sea, el empleo, no vamos a volver a grandes fábricas, no va a hacer falta tener a la gente junta en un sitio. La familia, importante, o sea, David Cooper escribió un libro que se llamaba La muerte de la familia, y David Cooper se murió y la familia no se murió. O sea, decirte que la familia aguanta, pero la familia aguanta lo que aguanta, es decir, los tamaños de familia y la diversidad de familias que tenemos ahora. Tú no puedes decir al primo de Murcia que te vas a su casa 3 años, ¿no? El primo de Murcia no tiene una habitación para ti, es decir, pero bueno, la familia aguanta lo que aguanta, ¿de acuerdo? Desde luego, las políticas clásicas de pensiones, prestaciones de dinero, pues también. Pero es verdad que necesitamos, y se ha visto en la pandemia y se ha visto en otra serie de circunstancias, algún tipo de mecanismo regulador microsocial mayor que la familia, pero menor que la sociedad en su conjunto. Y bueno, yo experimentaría, insisto, no tengo la fórmula, porque como digo, hay gente que no quiere eso, que no quiere que se metan en su vida, que no quiere tener relación con los que están cerca, que no le hace ninguna ilusión el bajar a la calle y tomarse algo con los vecinos y vecinas. Pero yo sí intentaría, o sea, tú date cuenta, por ejemplo, las autoridades sanitarias te han dicho con quién podías cenar en Nochevieja. Tú no te imaginabas eso. O sea, no. Se metieran en tu vida hasta ese punto. Bueno, se han metido y lo has aceptado. ¿Por qué? Porque había una finalidad, ¿no? Bueno, pues de alguna manera hay otro tipo de necesidades de funcionamiento social. Máxime si hay momentos como de crisis, imagínate que se cae internet o que se cae que hay otra pandemia o que puede haber miles o que llegamos a una guerra. La guerra llega a tu casa en vez de llegar a 6.000 kilómetros. Pues sí, creo que la gente estaríamos más dispuestas y dispuestos a recuperar algunas funciones, digamos, comunitarias y asumir algunas responsabilidades para con la otra persona más claras, ¿no? Aunque es verdad que se ha perdido mucho terreno, claro. Deberán entonces pasar otras crisis o algo para que el sistema o que la propia comunidad vaya a reforzar su cohesión. Hombre, quiero creer que podemos hay dos fórmulas, evidentemente. Si pasan cosas muy gordas, pues haremos cosas gordas. Y otra fórmula es que, sin que pasen cosas gordas, alguien nos convenza de hacer algo mejor, ¿no? Bueno, un poco de todo, no sé, yo creo que las gentes que estamos en los servicios sociales tenemos una obligación. Me explico. Yo suelo pensar que a veces no explicamos lo que vemos. Es decir, por ejemplo, a los políticos. O sea, entra un político nuevo y le toca servicios sociales. Y yo suelo decir, ¿cómo le engañamos? O sea, le hacemos creer que es un sitio como otros, ¿no? Como industria o como agricultura. Y se da cuenta de que no, de que está... El otro día lo hablaba con el secretario de Estado de Asuntos Sociales, porque él estaba hablando pues, de las unidades de convivencia en las residencias y tal. Y yo le decía, ¿tú te imaginas al secretario de Estado de Salud hablando de la pauta del Sintrón? ¿Verdad que no? Pero tú te has tenido que meter hasta ahí por cómo estaba esto, ¿no? O sea, por las crisis que tenemos. Entonces, de alguna forma, yo diría,
tú planteas una hipótesis, es si vienen colapsos o crisis o movidas más fuertes climáticas o del tipo que sean, ¿eso nos va a movilizar? Pues puede ser una forma de hacerlo, ¿no? Pero también yo intentaría que no tuviéramos que esperar a estar a 42 grados sin internet y con un ruso apuntándote a la cabeza para que tú digas, oye, pues igual hay que hacer algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Y además de la posibilidad, ¿no?, que tiene el legislador, el Estado en legislar, ¿no? ¿Tú qué opinas de la ley, por ejemplo, la ley de dependencia? Bueno, la ley de promoción de la autonomía personal y de la dependencia, de la cual soy corresponsable, claro, ahora es fácil verlo, ¿no? Cometimos varios errores con esa ley, o sea, me explico, o sea, creíamos que teníamos el producto, que teníamos la cartera, el catálogo y que bastaba con poner dinero y declararlo como un derecho, ¿no? Pero no era así, no teníamos el producto, es decir, tú estabas garantizando algo que mucha gente no quería utilizar, la residencia, los centros de día y tal, ¿no? Era un producto difícil de vender, entonces. Bueno, era un producto que estaba bien para ese momento, pero, por ejemplo, tú dices, las residencias de mayores, el 95% de la gente no quiere ir a ese sitio, aunque lo necesite, es decir, quiere hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que de alguna forma se abordó la ley de dependencia como si tuviéramos ya la cartera ya estuviera más o menos funcionando y no nos dimos cuenta de que faltaba mucho eso. Y luego también se hizo un planteamiento un poco, no sé cómo decir, o sea, a ver, la dependencia no es una cosa que te sucede, es estática, te la declaran, o sea, a ver si me explico, si yo me jubilo porque tengo una edad, se me reconoce ese estado de estar ya aparte, o sea, es un estado, dijéramos, muy rígido, o sea, antes tenía 64 años, 11 meses y 30 días, y ahora tengo 65 y un día, y eso va a ser así para el resto de mi vida, ¿no? Ahora, la dependencia es otra cosa, la dependencia es una fragilidad, que se hace más dependencia, que es distinta, que también depende del entorno, o sea, no tendríamos que verla como un estado que genera una declaración y que de ahí viene una prestación, sino más bien como una situación mucho más dinámica que tenemos que abordarla dentro de la normalidad de la vida. Es decir, yo ahora si pudiera pensarlo, pensaría más en potenciar unos servicios sociales de cuidados, mucho más la parte preventiva que decíamos comunitaria, que no tanto ir directamente a declarar una serie como de derechos como muy rígidos y como muy vinculados a una cartera ya existente. Es decir, va a ser claro, es fácil decirlo. Tú, por ejemplo, date cuenta que cuando hicimos la ley de dependencia pusimos que la prestación familiar sería excepcional y luego se convirtió en la prestación estrella del sistema, en parte porque había una voluntad de cuidar, una gente que prefería el cuidado familiar. También es verdad que hay una inequidad brutal de género y eso también hay que tenerlo en cuenta, que la política pública tiene que modificar esa inequidad de género. O sea, no podemos aprovecharnos de las mujeres que siguen creyendo que tienen que cuidar gratis o barato, o de una opresión de género, por ejemplo, con mujeres latinoamericanas que vienen y que no tienen más remedio que estar internas en casas. Es decir, hay una injusticia desde todo punto de vista. Pero es verdad que la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia quizás fue un mecanismo rígido. Luego es verdad también que no se le ha metido el dinero que había que meterle, entonces eso también influye mucho, ¿no? ¿Y qué opinas entonces? ¿Cómo valoras el acuerdo sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios que están vinculados con el sistema para la autonomía? No, me parece un avance, me parece que es un avance y que es un avance en la buena dirección, es decir, que el gobierno ha pretendido generar unos estándares de mayor calidad y que, bueno, pues que yo me manifesté públicamente a favor de ese acuerdo. Y creo que es muy necesario. Es decir, ahí cuando hablábamos antes de qué tiene que hacer el Estado, por ejemplo, el Estado tiene que hacer eso, ¿no? Vale, usted es un paso más, es un ¿no? proveedor privado, usted es un proveedor que incluso puede obtener un beneficio económico de esta actividad, pero usted se tiene que someter a una serie de estándares de calidad para poder ser acreditado para hacer esa labor, ¿no? Y me parece que está bien, eso va en la buena dirección. ¿Tú consideras que ahora estamos... podríamos decir que estamos viviendo en una sociedad inclusiva, tanto para este colectivo, pero como para otros, ¿no? No. No. En pocas palabras, no. No. No, a ver, me explico. Es que
A ver si me explico. Cuando te hablaba, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Eso. Claro, si tú y yo ahora pudiéramos coger el coche del coche fantástico, ¿no? No, el coche fantástico. De Regreso al futuro. El Regreso ¿no? al futuro. Me he confundido de película. Si pudiéramos viajar al pasado, ¿no? Y le comentáramos a esas familias que en el año 60, 70 empezaban a crear las asociaciones, les contáramos lo que hay ahora, dirían, qué fabuloso, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Cuántas cosas se han conseguido, ¿no? Y es verdad, porque es verdad que esas personas con discapacidad intelectual que hace 60 años no tenían ninguna alternativa de servicio ni de atención, ahora tienen una serie de servicios, atenciones y unos profesionales pues, muy potentes, e incluso unos modelos de atención mucho más personalizados, con unidades de atención mucho más pequeñas y tal. ¿Qué sucede? Que la sociedad se ha hecho más excluyente también por otros lados. Es decir, las nuevas formas de exclusión social, por ejemplo, la brecha digital, o la exclusión de la gente que no tiene papeles, o la exclusión, dijéramos, de la soledad relacional. Es decir, por ejemplo, si tú ves el informe FOESA, el último informe FOESA, hay un artículo de Miguel Laparra que está muy bien porque grafica lo que es la vulnerabilidad y la exclusión social, ¿no? Y entonces está muy bien porque tú ves que las personas incluidas socialmente nos parecemos todas mucho entre nosotros, somos todos parecidísimos. Las situaciones de exclusión se diferencian mucho unas de otras, es decir, hay una diversificación, complejidad y aumento de la exclusión social. Por lo tanto, vamos a decir, es verdad que ahora hay unos mecanismos de inclusión social que no existían hace 60 años, es verdad, sí. Pero paradójicamente la sociedad, al hacerse más compleja, más diversa y, dijéramos, generar más oportunidades de inclusión, genera más amenazas de exclusión, porque hay más puertas por las que puedes perderte y salir de esa sociedad, ¿no? Es decir, que de alguna manera una sociedad, si quieres, más tradicional, más rural, más homogénea, más comunitaria en aquel sentido, pues tenía formas de exclusión muy duras, pero tenía también mecanismos de inclusión muy claros y muy evidentes, ¿no? Ahora tenemos más libertad, en principio, de salirnos de determinados cánones, pero a la vez también hay un riesgo de exclusión más grande, ¿no? Porque hay muchas más, dijéramos, puertas, por decirlo así, por las que puedes salir y no poder volver a entrar, ¿no? Hay muchas más trampas por las que te puedes quedar fuera de la sociedad. Y cómo las empresas, esas empresas privadas como la nuestra, ¿no? A lo mejor puede facilitar esa inclusión en este contexto. ¿Qué recomendación darías a una empresa? Claro, a ver si me explico. O sea, una empresa en nuestra sociedad es un negocio. A ver si me explico. O sea, es como si imagínate que yo tengo aquí 1 millón de euros. Imagínatelo, ¿eh? Seguramente. A ver. Aquí, en esta bolsa. Y yo te digo, mira, John, toma este 1 millón de euros y no me cuentes nada. Yo voy a venir dentro de 1 año y quiero 1.100.000. Haz lo que quieras, o sea, me da igual. Eso funciona así, es decir, tú entonces pensarás, ¿y qué hago con este 1 millón? Y dices, bueno, pues voy a poner una librería especializada en montaña. Y lo haces muy bien, eres un tío súper bueno en eso, y entonces dentro de 1 año tienes 2 millones. Me das a mí 1.100.000, que es lo que te habíamos quedado, y tú te quedas con un beneficio, o con un rendimiento, con una utilidad para ti de 900.000. Pues estupendo, ¿no? O sea, es fabuloso, ¿no? Pero claro, hay que entender que se dio la circunstancia de que yo quería hacer un negocio, de que tú tenías una idea que aportaba valor a la sociedad, sí. Sobre todo a los montañeros que querían libros especializados, ¿no? Entonces, bueno, esta sociedad admite eso, o sea, admite que alguien que simplemente tiene dinero pueda conseguir más dinero haciendo que otro haga un negocio, ¿no? Comunidad, y yo como Estado tengo que ser un poco precavido frente al que hace negocios. Porque claro, el que hace negocios, hoy le interesan las residencias de mayores y mañana le interesa, no sé, las bicicletas. Yo qué sé, decir. Y es lícito, digo, insisto, es lícito, pero es una dinámica de negocio. O sea, la sociedad, ¿qué le pide a esa persona? Que pague impuestos, que cree empleo, que cree riqueza, es decir, que siga habiendo dinerito funcionando por ahí. Pero no le pide un nivel de compromiso con la causa y, por supuesto, no le pide un interés general o un bien común. Es decir, el interés general o el bien común corresponde al Estado. Entonces, yo diría, la empresa mercantil, que además opera en sectores sensibles, como pueden ser los servicios sociales, bueno, hay que pedirle, primero, que en las condiciones operacionales de ese sector o de ese ámbito de actividad se sitúe bien y, por tanto, que no, digamos,
compense su afán de lucro con diríamos, la sensibilidad de la actividad que estamos ahí y la vulnerabilidad de las personas que pueden estar siendo atendidas, por supuesto que pague impuestos, por supuesto que, qué sé yo, por ejemplo, ¿por qué los trasplantes en España tienen unas reglas donde no se puede hacer negocio con ellos? Pues porque hay partes que las preservamos de eso. Es decir, el negocio está muy bien, pero no para todo. O sea, no todo se puede convertir en negocio, ¿no? De modo que no todo puede ser público, y no todo puede ser solidario y voluntario, y no todo puede ser comunitario. Por eso trabajamos con 4 esferas, porque en una sociedad compleja hay cosas que se avienen mejor con cada uno de esos ámbitos, ¿no? Entonces, en esos tiempos de individualismo consumista, de políticas clientelar, ¿es factible realizar una inversión social para limitar o prevenir la soledad, la estigmatización, los planteamientos asistencialistas, asimétricos, etcétera? Bueno, fácil quizás no sea, pero tienes... Sí, o sea, yo diría que yo veo como tres planos, ¿no? O sea, tres planos que se tienen que alinear, ¿no? O sea, por una parte, dijimos, la gente profesional, o la gente que se dedica a la intervención, ¿no? Las disciplinas, ¿no? La educación social, la psicología, el trabajo social. Ahí hay que avanzar en una mejora técnica de esas actividades, en una mejora de técnica y ética, en modelos de intervención, ¿no? Es decir, yo puedo demostrar desde el trabajo social o la educación social que una labor preventiva con una situación de fragilidad de una persona es más eficiente que esperar a que esa persona se deteriore y finalmente hacer una actuación paliativa, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Luego está en el segundo plano, está el plano, digamos, de las organizaciones que lo van a hacer, ¿no? Es decir, tercer sector, como decíamos antes, sector público y tal. Y luego está la parte, digamos, de la política, ¿no? Y en la política, como digo, yo creo que estamos en un momento donde hay que optar, ¿no? Es decir, donde realmente estamos en una pugna entre modelos de sociedad contrapuestos y donde hay que hacer una opción clara, y luego hay que articular esos 3 planos, ¿no? Es decir, de alguna manera, cuando me preguntabas qué te parece la política pública que está haciendo en este momento el gobierno español en materia de acreditación o de financiación de la dependencia, pues me parece bien. Eso luego genera unas oportunidades a nivel organizacional. Organizaciones que están trabajando, por ejemplo, en la desinstitucionalización, y luego eso tiene que tener gente concreta que lo sepa hacer a nivel dijéramos, de cotidiano, ¿no? Es decir, que muchas veces ahí tenemos también otro cuello de botella, en el sentido de que, por ejemplo, a veces las condiciones laborales de las educadoras y educadores sociales, por decir algo, son tan malas que realmente esa gente no dura tiempo ahí, ¿no? Y no adquiere experiencia. Y una parte muy importante de la profesionalidad, sea de una persona que arregla coches, o sea de un abogado, o sea de una médica, es la experiencia, sin duda. También ¿cómo crees que podemos incorporar esa prioridad a nivel de agenda pública, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar esa parte social, ¿no? en esto? Las personas necesitamos experiencias vitales, comunitarias, familiares, personales, que nos conecten con causas y con elementos mediadores. Es decir, al no haber un marco social, de contrato social claro, la política vuelve a estar, dijéramos, encima de la mesa claramente, ¿no? Y ahí hay que optar, hay que arriesgar y hay que dijéramos, mojarse de alguna forma, porque no da todo lo mismo, no da todo igual, ¿no? Aclarando también ese contrato social en la comunidad. Sí, en la comunidad y en el conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, que de alguna forma, el tema de fiscalidad, por ejemplo, es fundamental. Yo no me puedo refugiar en dinámicas comunitarias micro si la fiscalidad es favorable a la acumulación de capital de las clases dominantes y no hay realmente una redistribución, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, el tema de redistribución a través de grandes mecanismos de fiscalidad es fundamental, ¿no? Claro, si se nos consiguen meter en la cabeza que el Estado es malo y que pagar impuestos es malo porque es mantener un Estado que es malo y que es mejor que el dinero esté en nuestro bolsillo, pues bueno, pues hay que entender que una sociedad tan compleja como esta requiere de unos mecanismos de regulación que finalmente tienen que ser del Estado o algo público, ¿no? Y eso requiere una financiación. Y que tú no puedes, dijéramos, refugiarte en tu vida privada pensando que eso se regulará solo, ¿no? Es decir, hemos sido víctimas de un malentendido, ¿no? Sí, porque todo el mundo, o sea, en nuestra sociedad no hay nadie que tenga un hijo o una hija
y que no hay nadie, prácticamente no hay nadie que tenga un hijo o una hija y diga, va, me desentiendo de este, ¿no? Tienes una obligación familiar, ¿no? Tienes que ser un buen padre, una buena madre, o un buen hijo o una buena hija, ¿no? Del mismo modo, tienes una responsabilidad con tu trabajo. Si te contratan y tienes un trabajo, tienes que hacer el trabajo, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que no piensa que tiene una responsabilidad con la comunidad o con, dijéramos, la cosa pública, ¿no? Y sin embargo, no funcionan las cosas si no es así. Es decir, si en la parte de ser concejales o de asociaciones vecinales o de organizaciones solidarias o de movimientos sociales, ecologistas, feministas, no la asumimos, alguien lo hará por ti y finalmente ese vertebrador social no funcionará, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma, en la medida de lo posible, si podemos a través de nuestras participaciones en situaciones como esta, contarle a la gente que si tú no haces política, alguien la hará por ti y la hará contra tus intereses, pues puede ser una forma de que se pueda entender, sabiendo que no es fácil, o sea, sabiendo que cuando tú vas a hacer un voluntariado o vas a hacer una militancia política o vas a hacer un movimiento social, muchas veces no te encuentras con una buena acogida, hay mucho machismo, hay también mucha exclusión allí dentro, muchas personas que tienen mucho ego, o sea, hay muchas cosas que te pueden justificar para decir, mira, que le den morcilla, ya me voy a mi vida privada y que le den morcilla. Vale, pero alguien te lo va a hacer, o sea, alguien te lo va a hacer y en ese sentido, pues tenemos que buscar nuevas maneras, porque es verdad que las viejas son espantosas, pero nuevas maneras de cumplir de alguna manera ese compromiso, esta tercera pata, ¿no? Con tus seres queridos, vale, con tu empleo, de acuerdo, pero con algo más allá de que es tu comunidad o la sociedad en la que tú te mueves, ¿no? Interesante, sí. Como para terminar un poquito, bueno, esa entrevista que me resulta muy interesante, la verdad, te preguntaría un poco cómo valoras tu contribución al desarrollo de los servicios sociales y bueno, y qué servicio social podríamos necesitar, ¿no? Hoy, en un futuro. Bueno, contarnos un poquito de esa parte tuya Bueno, pues yo la verdad es que tengo una época que estoy trabajando, pues no sé, como 20 años, que soy como una persona que tiene un empleo, que es voluntario, pero que lo hace a través de organizaciones, aquí en América Latina, pero soy un empleado por cuenta ajena, básicamente, y otros 20 años que soy un autónomo, un consultor, ¿no? Si en esos años me ha dado por escribir libros o artículos y por hacer alguna propuesta, bueno, pues esa propuesta, yo puedo decir que, como mínimo, he intentado antes leer otras propuestas, es decir, me he intentado hacer cargo primero del estado de la cuestión, ¿no? Y luego, pues creo que es una propuesta que es mía, es decir, que no puede estar muy equivocada, pero no está guiada por un interés, dijéramos, ajeno a mí, ¿no? Es decir, yo tengo mis ideas y es como me puedo equivocar, pero me equivoco yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, y además quien me llama a mí para hacer una actividad profesional, pues yo soy como un carpintero, como un fontanero, alguien que si no le llamas, yo no te puedo obligar a que me contrates, ni que me entrevistes, ni a que me lleves a ninguna parte, ¿no? Simplemente estoy ahí y alguien viene y te pide algo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que mis ideas son un poco raras, tienen esa virtud de ser un poco extrañas, un poco raras. Quizás no sean a veces aplicables, ¿no? Pero quizás puedan hacer pensar de alguna forma. O sea, yo no creo que soy muy aplicable a corto plazo, muchas veces de las cosas que digo. Más bien la gente me suele decir, qué cosas más raras dices, o me has hecho pensar, o me has sorprendido, ¿no? Me has roto esquemas. Eso quiere decir que igual yo hago más un fracking, o sea, un poco de romper esquemas, y luego no tengo la fórmula como muy precisa de lo que hay que hacer después, ¿no? Incluso me decía el otro día una persona, tú lanzas la duda y luego la bomba, si quieres, o el toro y te marchas, ¿no? Pues puede ser eso, es decir, una persona, dijéramos, un poco extraña, un poco peculiar, se le ocurren ideas extrañas, pero que quizás de esa idea alguien más sensato que yo luego puede sacar algo práctico y útil, ¿no? Ojalá. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, John.